se abren en mi vida otra vez, estableciendo el reino en todo mi ser. Mis enemigos todos caen a tus pies, me levantaste y me hiciste vencer. Y yo quiero en esta mañana compartir con ustedes una palabra que lleva por título ¿Cómo mantener cielos abiertos sobre mi vida en tiempos de crisis? Hace unos días atrás yo les decía, desde que Cristo vino a la tierra vivimos sobre cielos abiertos. Ahora, cabe la posibilidad de que alguno de nosotros todavía viva su vida sobre cielos cerrados. Cuando el cielo está abierto sobre nuestra vida, el favor de Dios va y fluye, y vos no tenés que hacer fuerza, no tenés que forzar nada, porque es el favor de Dios justamente favoreciéndote para que las cosas se den, para que las cosas sucedan. Es el favor de Dios, y nosotros nos tenemos que ocupar en buscar ser rodeados, como dice el salmista, del favor de Dios. Porque cuando eso suceda, ¿sabes qué? Nuestras cuestiones y todo lo que hace a nuestra vida espiritual, y nuestras cargas y preocupaciones se van a resolver. Un día del favor de Dios equivale a toda una vida de trabajo. El tema es que nosotros pensamos que si no lo hacemos nosotros entonces no sirve, no funciona. Pero imagínate lo que es. Nos pasamos la vida orando por cosas que si se nos revelara esto del favor de Dios, cambiaría nuestra manera de ver la vida, cambiaría nuestra concepción de las cosas. ¿Qué es favor de Dios? Es favor de Dios cuando, por ejemplo, estamos orando por un lugar y viene la persona, o estás orando por algo puntual y viene una persona que ni siquiera conoces y te dice, mira, no sé por qué, pero acá tenés lo que necesitas. No fuiste a golpear la puerta, no llamaste a nadie por teléfono, pero Dios hizo que coincidiera todo. ¿Para qué? Para que vos fueras bendecido. Eso es favor de Dios. Eso es favor de Dios, eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que buscar, porque el favor de Dios acelera los tiempos y hace que lo que no es, sea. ¿Estoy siendo claro en eso? Tenemos que buscar eso, el favor de Dios rodeándonos, porque cuando el favor de Dios nos rodee, entonces todas nuestras cuestiones van a ser resueltas en un abrir y cerrar de ojos. Mirá lo que dice Lucas, capítulo 4, versículos 25 y 26. Yo quiero compartirte esta mañana algunos principios que nos van a ayudar a entender esto de vivir bajo cielos abiertos o de vivir bajo cielos cerrados. Y vamos a descubrir qué significa. ¿Qué significa? Lucas 4, versículos 25 y 26 dice: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. ¿Cuántas viudas había? Muchas. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Vamos a Primera de Reyes 17, 8 al 16. Primera de Reyes 17. Dice: vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua, en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños
para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. ¿Qué le dijo? No tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y la harina, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, ¿cuántos? Muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta ahí nomás. El texto de Lucas dice que Dios había cerrado el cielo por cuánto tiempo, o que el cielo había sido cerrado por cuánto tiempo. 3 años y medio. No llovió. Literalmente no caía una gota de agua sobre esa tierra. Vos imaginate lo que es para un pueblo dedicado a la agricultura, que no caiga una gota de agua en los campos. Para una nación, para un lugar que vive del campo, de la agricultura, que no llueva es devastador. Ahora dice la Biblia que por 3 años y medio el cielo fue cerrado. Dios levanta a un hombre llamado Elías y le da una orden. Le dice, Elías, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Sarepta era una aldea, un pueblito de Israel. Y Dios le da una orden y le dice, levántate y andate a Sarepta de Sidón. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis actual, yo le he dado una orden a una mujer viuda. Fíjate los detalles. Fíjate lo detallista que es Dios. No le dice, andate a otro lado porque acá la vas a pasar mal y fíjate si alguien te puede dar una mano. Dios le dice, Elías, levántate, andate a Sarepta, y ahí yo le di orden a una mujer viuda para que te sustente. Sarepta significa lugar de refinación, lugar de ardientes pruebas. Allí Dios lo envía a este hombre a vivir, no le dice, vas a estar de paso, mora allí, le dice, vive allí. En ese lugar de ardientes pruebas, en ese lugar de refinación, en ese lugar de crisis, en ese lugar de dificultad, quédate a vivir ahí. Dios rompiendo muchas veces las cosas y las formas en las que nosotros pensamos que tiene que moverse. Dios lo agarra y le dice, Elías, vas a ir a vivir a un lugar de dificultades, de pruebas. En otras palabras, Dios le está diciendo, te envío a un sitio de crisis y de dificultades. ¿Por qué? Porque ahí quiero refinar tu fe y tu confianza en mí. Vos decís que me crees, vos decís que tenés fe, perfecto. Te voy a enviar a un lugar de crisis y de dificultades para refinar tu fe, para refinar tu confianza en mí. Quiero saber dónde está puesto tu corazón. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa vivir bajo cielo cerrado? Vamos a empezar a desandar un poco este camino. Lucas nos cuenta que durante 3 años y medio el cielo fue cerrado. No llovió, la gente de aquel lugar no sabía lo que era ver caer agua y juntamente con eso crecía la desesperanza, la resignación, la frustración, etc. Por lo que te comentaba recién, ellos miraban el cielo y decían, está todo cerrado. No pasa nada, entonces vamos a tener un periodo crítico. Si no cae una gota, si no llueve, vamos a pasarla mal. Ahora, la Biblia también le llama a vivir bajo cielos cerrados, cielos de bronce.
Cuando vos veas en la Biblia esa declaración, cielos de bronce, lo que está diciendo es los cielos estaban cerrados. Los cielos estaban cerrados, no pasaba nada. De allá no caía nada y de acá no subía nada. Cielos cerrados. Ahora vos pregúntate, ¿acaso no habría alguien que orara durante ese periodo? ¿No habría un cristiano que orara? Es no ver resultados en lo que hacemos, es ver que todo está trabado, ver que los esfuerzos resultan inútiles, ver que lo sembrado no da fruto y se pierde, ver que no hay esperanza y se pierde la fe, ver que tu oración llega al techo y a veces ni siquiera al techo. Orás y parece que Dios está sordo. Cielos de bronce. 3 años y medio el pueblo experimentando cielos cerrados. Durante todo ese tiempo lo único que vieron era sequedad. Esfuerzos inútiles, siembras estériles, oraciones sin respuestas que apenas tocaban el techo. Durante ese tiempo gobernaba un rey pusilánime llamado Acab, cuya esposa era Jezabel, manipuladora por donde la mires. Y Acab en ese momento fue incapaz de ejercer autoridad real. Él era el rey. Pero como buen pollerudo agarró y dice, no, mi amorcito, lo que usted diga, sí, lo que si usted dice blanco, será blanco. Entonces ella, ni lerda ni perezosa, aprovechó y dijo, acá, esta es la mía. Y empezó a tomar decisiones que no le competían a ella. Ahora, a causa de los malos manejos en el gobierno, Dios decide cerrar los cielos en todo Israel. Y comenzó a partir de ahí una etapa de profunda necesidad, profunda sequía, profunda hambre. ¿Te suena conocido esa historia? Gobiernos que hacen mal las cosas y que someten a hambre, a pobreza, a sequía, a escasez, a miseria, a naciones enteras. No es nada novedoso. Lo que pasa es que nosotros leemos la Biblia como si fuera un cuento. Entonces no profundizamos y al no profundizar no nos damos cuenta que la historia se repite, que hay historias que se repiten y que si logramos nosotros aprender de esas historias reales, vamos a descubrir principios para afrontar la crisis. ¿Sí? ¿Amén? A pesar de esto, esta historia nos muestra que los hijos de Dios no dependemos de lo que un gobernante de turno haga o deje de hacer. ¿Amén? Porque si fuera por acá, Elías se moría de hambre. Todo Israel desaparecía, se hubiesen muerto de hambre miles. Seguramente que algunos habrán muerto de hambre durante ese periodo. Ahora, los hijos de Dios no dependemos de un gobierno de turno. Y eso es lo primero que a mí me enseña esta historia. Nunca estaremos esperando, si entendemos esto, que los políticos nos den una mano porque nuestro Dios es el que ha determinado bendecirnos. Y así sucede. Dios no se desentiende en los tiempos de crisis de los suyos. Lo que pasa es que nosotros sí nos desentendemos de Dios en los tiempos de crisis. Pero Dios no se desentiende. Y Dios sigue ocupado en que sus planes para con sus hijos se desarrollen y se lleven a cabo. Entonces Dios agarra y le dice a Elías, Elías, andate a Sarepta, al lugar de las ardientes pruebas, al lugar de refinación, ahí voy a tratar con tu vida. Pero quédate tranquilo, porque sé que te preocupa lo que está sucediendo en la nación. He dado una orden a una mujer para que te sustente. Dios no es un Dios que te manda sin asegurarte su respaldo y sus recursos. Amén. Dios no es un Dios que se desentiende de los suyos. Dios no es un Dios tirano que, andá y arreglate como puedas, haz lo que mejor te salga. Dios promete que Él va a suplir tu necesidad en medio de la crisis.
Dios no se olvida de los suyos. Decí conmigo, mi Dios no se olvida que soy su hijo. Dios no se olvida que vos sos su hijo, su hija. Dios no se olvida. Ahora bien, pensá en esto. Dice Lucas que había muchas viudas. En la época de Elías, durante ese periodo de hambre, había muchas viudas. Pero una de todas esas viudas fue favorecida. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, cuando yo me metía en esta historia pensaba que la Biblia a veces tiene cosas que son contradictorias. Muchas veces nosotros hemos escuchado, y lo dice la palabra de Dios, que Dios no hace acepción de personas, ¿sí o no? Pero sí lo hace. Si había muchas viudas, ¿por qué no procuró Dios proveer para todas esas viudas? Fue una la favorecida. Una salió beneficiada. Había miles, había muchas, dice la Biblia. Pero había algo en esta viuda, en esta mujer, que le llamaba la atención a Dios, por eso la favoreció. Ese es el favor de Dios. Hay miles alrededor en crisis, pero Dios viene y te señala a vos. Te voy a bendecir a vos. ¿Por qué a Él si hay tantos? Porque hay algo en Él que a mí me atrapa, que a mí me agrada. ¿Amén? ¿Por qué a ella sí, al resto no? ¿Qué vio Dios en ella que no encontró en el resto? Y ahí comienza todo lo que quiero transmitirte. Número uno, Dios ve fe. Dios ve fe. Mirá lo que dice el versículo 8. Dios ve fe en Elías y ve fe en la viuda. Mirá lo que dice el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dice la Biblia que la fe viene por oír. ¿Qué cosa? Palabra de Dios. Elías, cuando Dios le da esta palabra, lo primero que hace es llenarse de fe. Llenarse de fe. Y la viuda, en el versículo, ya les digo, a ver. Versículo 15. Dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ella, esta viuda, al escuchar lo que Dios estaba hablando por medio de Elías, cobró fe. Ella estaba esperando hacer los últimos pancitos, ahí las últimas tortitas, comer ella, su hijo y dejarse morir. Pero de repente sucede que ella escucha una palabra de Dios. No sé cómo se llamaba la mujer, pero de repente ella empieza a escuchar que el aceite no va a faltar, que la harina no va a escasear, que va a estar todo bien. Y de querer o de esperar morir, ahora empieza a pensar en vivir. Porque la fe viene por oír y oír palabra de Dios. La fe viene por oír y oír palabra de Dios. Elías escucha y empieza a agigantarse la fe dentro de él. La fe es lo primero que Dios prueba en la vida de este hombre, como va a hacerlo en este año, en tu vida y la mía. Amén. Dios este año va a poner delante tuyo pruebas que van a querer solamente desarrollar tu fe. Sarepta es el lugar de los cielos cerrados, de crisis, de sequía, de pruebas. Sarepta es un lugar difícil, pero es ahí donde Dios nos va a meter. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca. La fe no crece en el sitio de la comodidad. La fe no crece en el sitio donde está todo ok, donde está todo bien. Dios no lo envía de paseo, lo envía a vivir. Y como Dios sabe lo que es el ser humano, cómo siente, cómo piensa, además de decirle a dónde debe ir a vivir, también le garantiza que en ese lugar va a tener lo necesario para sustentarse. ¿Amén? ¿Estoy siendo claro? ¿Se está entendiendo?
porque eso es lo que va a suceder este año. En un mundo en crisis, en una Sarepta mundial, Dios este año va a probarnos en nuestra fe. A ver hasta dónde confías en mí. A ver cuánta fe decís que tenés. Pero Dios no va a desarrollar tu fe acá. La va a desarrollar allá, donde hay crisis, donde hay hambre, donde hay necesidad, donde hay gente que está esperando morir. Ahí Dios va a desarrollar nuestra fe. Dios le garantiza sustento. Dios le garantiza, vos no te preocupes, vos no te tienes que preocupar cómo Dios te va a proveer este año, simplemente tener la tranquilidad de que Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Dios, si quiere mover el infierno mismo para favorecerte, lo va a hacer. Si Dios tiene que mover al peor de roca para bendecirte, Dios lo va a hacer. Quédate tranquilo. Lo que a vos te tiene que generar confianza es saber que Dios va a estar. Dios no es un Dios que va improvisando en el camino. Dios le dio todo el plan a Elías. Fíjate esto, lo llamó, le dijo a Elías, levantate y andate a Sarepta de Sidón y quédate a vivir ahí. Quédate tranquilo que ya hay una orden. Vas a tener lo que necesitas para vivir. Vas a tener todo lo que necesitas. Dios no es un Dios que improvisa. Dios cuando te llama y te envía es porque Él ya tiene un plan previo, establecido. Cuando Dios te llamó, no te llamó para ver qué hacía con vos. Dios ya tiene un plan establecido con tu vida. Sabe cómo va a proveerte este año. Sabe las puertas, cómo Dios las va a abrir. Él sabe cómo va a hacer todo lo que tiene que hacer este año. En medio de una crisis mundial, Dios sabe cómo te va a bendecir. Amén, pero Dios va a probar tu fe. Dios este año va a probar tu fe. La fe no teórica, la fe práctica. Caminar sobre el agua. Y si me hundo, caminar sobre el agua. Caminar. Porque la fe no se desarrolla en la quietud. La fe no se desarrolla en la zona de confort, en la zona conocida. Ni con el viento a favor se desarrolla la fe. Cuando todo está bien no necesitamos fe, no necesitamos a Dios, no necesitamos nada. Pero este año tu fe va a ser sacudida, va a ser probada. ¿Estás preparado? Estamos a 2 de enero, lo estoy anunciando antes para que cuando suceda sepas que iba a venir. Sepas lo que iba a suceder. Prepárate este año porque Dios va a poner situaciones humanamente imposibles delante tuyo. ¿Para qué? Para que vos, en el nombre de Jesús, y confiando en la palabra que Dios te ha dado, puedas ser solución a las necesidades no solamente tuyas, sino de otros. Amén. Es hermoso declarar que Dios es tu proveedor. El tema es, cuando no queda nada, muchas veces en la alacena, seguir declarando, Dios es mi proveedor. Este año vas a ser probado en tu fe. Necesita la fe espacios de dificultad para manifestarse. Por eso le dice Dios a Elías, anda a Sarepta, lugar de pruebas ardientes, lugar de refinación. Ahí voy a pulir tu fe. En medio de la crisis voy a hacer que tu fe salga probada primero, luego aprobada y luego alabada. Amén. Si es aprobada, saldrá alabada. Si no es aprobada, a marzo. Habrá que en algún momento volver a rendir. La fe necesita espacios de dificultad. La fe no crece cuando todo está bien, sino cuando hay dificultades que resolver. La fe no crecerá este año sin que antes haya conflictos, dificultades, problemas, crisis. Pero si vos tenés una palabra de Dios de la que agarrarte, entonces tranquilo porque todo va a estar bien. Amén. Decí conmigo, Señor, aumenta mi fe este año. Amén. Ahora, prepárate. No sabés lo que acabas de decir. Número 2. Obediencia. ¿Cómo mantener los cielos abiertos en medio de la crisis? Número 1, mediante la fe. Seguir declarando la palabra de Dios. Número 2, obediencia. Mira lo que dice en el versículo 10. Estamos en Primera de Reyes. 17:10 dice:
Entonces, ¿qué hizo Elías? Se levantó y se fue a Sarepta, sabiendo lo que le esperaba, sabiendo lo que vendría. Él se levantó y se fue a Sarepta. Fe y obediencia son parientes. Son integrantes de la misma familia, se conocen muy bien, se entienden a la perfección, tienen muy buena onda entre ellas. No puede haber una persona que diga que tiene fe y no es obediente. Y no puede haber una persona que diga que es obediente y no tiene fe. Eso es mentira. Las dos cosas caminan juntas. La persona que tiene fe lo demuestra mediante la obediencia. Y la persona que es obediente tiene actos de fe que reflejan su obediencia. No existe una sin la otra. Amén. Cuando hay fe, habrá también obediencia. Y si hay obediencia, entonces también habrá fe. No existe una sin la otra. La persona que dice tener fe sin mediar palabra obedecerá, hará todo aquello que se le ha dicho, porque habrá comprendido que ahí estará el secreto para recibir su milagro. ¿Por qué hay cristianos que viven bajo cielos cerrados? Porque no tienen ni fe ni obediencia. O porque le falta una patita. Entonces, claro, viene el tiempo de la crisis y como le faltan alguna de estas patitas o las dos, sienten como la viuda. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Hasta acá llegó nuestra historia. En la obediencia ¿hay qué? En la obediencia hay bendición. Cuando obedecemos hay bendición que nos alcanza. Dicen tener fe, pero son desobedientes, hacen lo que quieren, lo que les da la gana, se mueven bajo sus propios criterios y entonces alejan a Dios con sus actitudes. Resultado final, cielos cerrados. Todo mal, nada les resulta bien. En la época de Elías, y la razón por la cual Dios cierra los cielos durante 3 años y medio, entre otras cosas, respondía al hecho de que Israel iba tras dioses ajenos. El dios de esa época era el dios Baal, que entre otras cosas se suponía que era el dios que iba a hacer llover. 3 años y medio Israel, el pueblo de Dios, corriendo detrás de dioses que no pueden escuchar, que no pueden tocar, que no pueden hacer nada, porque no tienen vida. Entonces Dios dijo, ok, ustedes están poniendo otras cosas en primer lugar, antes que ponerme a mí, cielo cerrado, no va a llover. 3 años y medio, no va a llover. Cielos cerrados, Israel 3 años y medio, no vio caer una gota. Imagínense, ahora Dios lo envía a Elías a un escenario de profunda crisis. Yo quiero que te metas en la historia para poder extraer los principios que van a hacer de nuestra vida en este año un año bendecido. Independientemente de los Acab y de la Jezabel que puedan estar en el gobierno local o no local. Ahora, para Elías sería la oportunidad de ver la gloria de Dios en su vida, al igual que hoy lo es para nosotros. Imagínate que Dios te envía a un lugar donde vos sabés que está todo mal. Imagínate que Dios te diga, te voy a sacar de tu zona de confort, de comodidad, donde está todo resuelto, donde ya sabes cómo es todo, y te voy a enviar a un lugar desconocido para vos, pero quédate tranquilo, no te va a faltar el alimento, no te va a faltar nada. ¿Qué haríamos? Porque no nos gusta dejar la zona de confort. No nos gusta movernos de la zona cómoda, donde ya manejamos todo de taquito. Ahora, Dios no nos va a dejar. Dios nos mantenga acá o nos mueve a otro lugar, no nos va a dejar. No nos va a abandonar. Dios no es así. Tenemos que tener un corazón dispuesto a seguir las directivas de Dios para que este año veamos la bendición de Dios fluir en nuestra vida. Un corazón dispuesto, fe, obediencia. Señor, está todo podrido en el mundo, pero si vos diste esta palabra, yo creo que así va a ser. Amén. Yo creo que así va a ser. Yo creo que así va a suceder. Decí conmigo, Dios no me dejará. Como estuvo hasta hoy, seguirá estando. Amén. Más allá de todo eso, y a pesar
pesar del escenario difícil, Dios no olvidó ni a Elías ni a la viuda que él había señalado. Dios no se olvida. Dios no se olvida. Dios sigue adelante con sus planes. Dios ha dado una orden para que lo que vos y yo necesitamos llegue. Dios ha dado una orden, ha emitido una orden. No me pregunten cómo, pero hay algo especial que sucede en la vida de esta mujer y de este hombre. ¿Cómo es que Dios le da una orden a una mujer que en apariencia o según la historia no formaba parte del pueblo de Dios? Hay una conexión ahí, algo especial que sucede, porque esta mujer no era parte del pueblo de Dios. Cuando le dice, vive Jehová tu Dios, está dando a entender que ella no formaba parte de ese pueblo, de ese Dios. La obediencia no es algo que se logra hablando, sino haciendo aquello que se me ha pedido que haga. Ninguno de nosotros es obediente solo por decir que lo es. Soy obediente, ok, sos obediente, demostrame con tus acciones que lo sos. No podemos decir que somos obedientes solamente porque nosotros decimos que somos obedientes. La obediencia de Elías no solo trajo el milagro hacia su vida, sino que además bendijo a la viuda también. Cuando vos y yo no obedecemos a Dios, hay otras personas que se quedan sin recibir su milagro también. Hay otras personas que pierden la bendición. Si Elías no se movía, esa viuda no era bendecida. Si Elías decía, Señor, acá estoy bien, me quedo acá, esa viuda probablemente nunca hubiese sido bendecida. Ahora, tu obediencia y la mía bendice a otros. No solamente nos bendice a nosotros, sino que además bendice a otros. Por eso es que cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando Dios nos habla, nos dice algo, no tenemos que demorar en poner por obra esa palabra. Porque si no estamos reteniendo la bendición que Dios, al bendecirnos a nosotros, también nos ha dado para compartir con otros. ¿Sí? La obediencia, al igual que la desobediencia, siempre trae recompensas. Ahora, ¿qué tipo de recompensas queremos este año? ¿Qué tipo de recompensas estamos buscando? Este año, además de ser probado en la fe, vamos a ser probados en cuanto a la obediencia también. Amén. Sarepta, lugar de ardientes pruebas, lugar de refinación. En medio de la crisis, Dios va a probar nuestra fe y va a probar nuestra obediencia. Número 3. Disposición. Mirá lo que dice el versículo 10 y 11. Versículos 10 y 11. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Disposición a servir. En medio de la crisis, en medio del problema que puedas estar atravesando este año, Dios también va a probar en cuanto a la disposición para servir. ¿Había crisis? Sí. ¿Había problemas? Sí. Esta mujer estaba teniendo apenas un puñado de cosas, de recursos en sus manos, y lo único que quería era preparar algo para compartir con su hijo y chao. Sin embargo, Dios irrumpe, aparece en escena por medio de Elías y le dice, haceme algo a mí, prepararme algo a mí. En otras palabras, servirme, quiero probar tu disposición. ¿Tenés problemas? Sí. ¿Tenés dificultades? Sí, pero quiero probar la disposición para el servicio que tengas o que tenés. La disposición tanto de Elías de moverse como de la viuda en servir, nace de entender que es Dios quien está en el asunto. Es Dios el que está en el asunto. Esta mujer y este desconocido para esta mujer, algo estaba pasando entre ellos. Elías sabía que había ido a ese lugar por una orden de Dios, pero la mujer
dice en algún momento, reconoce que es Dios el que está, porque ella acepta una orden que Dios ha dado. ¿Cómo operó? Seguramente en su mente. Seguramente algo pasó en su vida, que pudo entender que era Dios el que había enviado a Elías. Vive Jehová tu Dios. Vive Jehová tu Dios, le dice la viuda a Elías. Está reconociendo que el Dios de Elías estaba metido ahí en esa situación. ¿Sí? ¿Amén? ¿Se está entendiendo lo que quiero transmitir? Es Dios el que se está moviendo aún cuando nosotros no entendemos cómo lo está haciendo, pero eso no es nuestra tarea, no es nuestra responsabilidad. Dios se va a mover de maneras miles y diversas, como Él quiera. Mi deber, tu deber es obrar en fe, obrar en obediencia y con disposición. Amén. Hay algo implícito ahí en los textos. Esto es a modo personal. Creo que Elías y la viuda algo de comunión con Dios tendrían. La viuda seguramente mucho menos que Elías. Elías se supone que sí porque era el profeta. Pero la viuda pudo entender, es Dios. Vive Jehová tu Dios. Algo pasó ahí. En el versículo 9 Dios le dice a Elías, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y la viuda, o las viudas en el mundo antiguo, como muchas en la actualidad, ustedes saben que no eran justamente las más adineradas. Habría seguramente algunas viudas de muy buen pasar económico. Y que Dios lo enviara justamente a una viuda de escasos recursos, era una locura. Porque apenas esa mujer podía sustentarse ella y su hijo. Y encima ahora se agregaba una persona más. Pensá por un momento en esa historia, tratá de meterte en la historia. Imagínate lo que es. Para una mujer de escasos recursos que encima estaba esperando morirse, ahora se le añade a la familia uno más. Dios actúa así. Dios actúa así. Con personas dispuestas a romper moldes, estructuras mentales, dispuestas a creerle a Dios antes de creerle a las situaciones. ¿A qué le estás creyendo en este tiempo? ¿A qué le estás creyendo en este tiempo? ¿A la situación actual? ¿A lo que dice tu bolsillo? ¿A lo que dice el vecino? ¿A lo que dice el presidente? ¿A lo que dice el ministro de Salud, de Economía? La disposición de una persona tiene que ver también con su estado anímico, para ir inclusive mucho más allá de lo que siente. Viste que cuando una persona está anímicamente mal, no tiene disposición para nada, no, la verdad que hoy no me siento bien, no tengo ganas. Vamos a hacer esto, no, la verdad que no me siento bien, no tengo ganas. Bueno, la disposición de Elías y de la viuda incluía romper sus estados de ánimo. La viuda estaba esperando morir. Estaba esperando morir. Y Dios irrumpe en esa situación y le dice, quédate tranquila porque no te va a faltar nada, no te va a faltar absolutamente nada. Versículo 12. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer, debido a la situación crítica, lo único que esperaba era comer junto a su hijo y luego morir ambos. Así hay muchas personas hoy. Alrededor tuyo, alrededor mío, hay personas que están esperando morir.
Porque creen que ya no hay esperanza, creen que ya no hay solución, creen que está todo mal, que está todo podrido, que lo único que esperan o avisoran hacia adelante es de mal en peor, de mal en peor. Hoy estamos mal, mañana vamos a estar peor. Y a eso se suman los profetas del desastre, los profetas del desaliento. Sí, la verdad que está todo podrido, che. La verdad, de milagro empezamos el 1 de enero, segundo. Mañana, no te cuento. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando en este tiempo? Porque la fe viene por oír palabra de Dios y se va por oír cosas que no vienen de Dios. ¿A quién estás escuchando este tiempo? ¿Qué voces están ministrando tu corazón, tu oído, tu espíritu? Ahora, gracias a Dios que siempre hay un Elías dispuesto, obediente, listo a moverse en fe, preparado para desatar milagros en la vida de quienes nos rodean. Gracias a Dios que siempre Dios elige entre los suyos o de entre los suyos un Elías para ser esa persona que no solamente sea bendecida y se conforme con eso, sino que además diga, Dios me bendice y yo te bendigo. Así como Dios me bendijo, quiero ser bendición para tu vida. Amén. Decí conmigo que el espíritu de Elías, a ver, cerrá tus ojos ahí un momento, hacele una oración. Que el espíritu de Elías venga sobre mí ahora, en el nombre de Jesús. Amén. El espíritu de Elías, no el espíritu humano, sino el espíritu que llenaba, que habitaba la vida de Elías, el espíritu de Dios. Tenemos que transformarnos en un Elías para otros que están en necesidad y vamos a ver milagros. No solamente de provisión para nuestra vida, sino de provisión para los que están en necesidad. La viuda había perdido la fe y la esperanza. Elías le devuelve la fe y la esperanza al compartirle la palabra que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír palabra de Dios. La fe viene por oír palabra de Dios. No escuches estupideces, cerrá tus oídos a la gente incorrecta. Cerrá tus oídos a la gente incorrecta, gente que todo el tiempo tiene para cada respuesta un problema. No te aportan soluciones a los problemas, te aportan problemas a los problemas. Gente equivocada que tiene una visión incorrecta de la vida, gente que todo el tiempo está mirando el vaso medio vacío. La viuda recobra fe porque está escuchando palabra de Dios. Dios me está diciendo que no me va a faltar nada. Dejá de escuchar voces equivocadas, voces del mismo infierno, llenas de veneno y de porquería. Porque en medio de la crisis tener una palabra de Dios es tener la garantía de que todo estará bien. Amén. Versículo 13. Esto es la palabra que vos y yo tenemos que decirle a la gente en este tiempo, tenemos que declararlo. Mirá lo que dice Elías a la mujer. ¿Qué le dice? No tengas temor. Esa es una declaración que nosotros tenemos que hacer para la vida de otra gente. ¿Estás mal? No tengas temor. Vengo a decirte de parte de Dios que todo estará bien. No vas a morirte, vas a seguir adelante, vas a avanzar. Vas a solucionar tu problema en el nombre de Jesús. Vengo a decirte de parte de Dios, no tengas temor. Las palabras de esta mujer revelaban su pérdida de fe y su desesperanza, su miedo, su temor. Pero Elías, rápido de reflejos y lleno del Espíritu, yo me imagino que la mira, la toma de la mano y dice, no tengas temor, no tengas miedo. Esa es la palabra que mucha gente necesita oír por estos días. ¿Sí? Amén. No tengas temor, no tengas desesperanza. Versículo 14. ¿Por qué? Le da las razones. Elías le da las razones. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, hasta el día en que esta crisis perdure o termine. No te va a faltar nada. Se tiene que despertar el profeta que hay dentro tuyo. Yo les vengo diciendo hace unos días, hace unas semanas, tenemos que transformarnos en profetas contemporáneos. No desde el don, no desde el título, sino desde entender este espíritu. Entendiendo el tiempo que vivimos y la necesidad que la gente tiene de escuchar palabras como esta. No tengas temor, no tengas miedo, no tengas miedo. No tengas miedo porque Dios no te va a hacer faltar nada. Cree, te lo declaro en el nombre de Jesús, pero no tengas miedo. No tengas miedo. Así dice Jehová, era lo primero que decían los verdaderos profetas, los profetas certificados de la antigüedad, no los profetas truchos estos que van por la vida hoy. Dios me dice que vas a ganarte el loto. A ver. No. En la antigüedad el profeta comenzaba diciendo, así dice Jehová. Hoy Dios quiere que nosotros nos transformemos en profetas contemporáneos. Y que puedas mirar a la gente a la cara y decirle, no tengas temor. Así dice Dios, no tengas temor. Amén. ¿Estás dispuesto a servir en lo que Dios te pide y como Dios te lo pida? ¿Sí? Este año Dios te va a probar en cuanto a la disposición. Decí conmigo, Espíritu Santo, estoy dispuesto. Usame como quieras y donde quieras. Toma mi lengua, mis labios, mi boca, mis manos, mis pies. Santificame. Quiero ser tu voz en medio de la crisis actual. Amén. Cuando tengas que hablar, decir la palabra y Dios va a respaldar tus dichos. Amén. Número 4. Tiene que ver con honra. Fe, obediencia, disposición, honra. Mirá lo que dice el versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Un sinvergüenza. Cualquiera de nosotros hubiese dicho, este es un chanta, es un vividor. Porque encima que la señora tiene poco, está esperando hacer su tortita, comer ella, su hijo, y encima este va y dice, haceme primero a mí, sin vergüenza. Ahora, ¿sabés por qué Elías se atreve a hacer esa petición? ¿Sabés por qué se atreve? Y lo hace de manera seria, no es que le está diciendo, era un chiste, mirá la cámara y saludá. No, ¿sabés por qué se atreve a hacer esa petición? Porque él ya tenía la palabra de Dios de lo que Dios iba a hacer en la vida de esta mujer. La viuda no, pero Elías sí. Elías tenía la película completa, la viuda no. Pero Dios, a través de Elías, quería probar la fe de esa mujer. Es una petición audaz, seria. Cualquiera de nosotros diría que el profeta se volvió loco. Una mujer pobre con apenas un puñado de recursos y este va y le pide que haga primero para él. ¿Qué dirías si yo vengo y te digo, dame lo que tenés en tu billetera? No, bueno, ahí ya estamos. Es más o menos lo mismo. Porque era lo único que esta mujer tenía. Ahora Elías puede hacerlo, porque él tiene una promesa de parte de Dios, tiene la palabra de Dios
que le garantizaba que nada le iba a faltar a esa mujer. La gente de fe sabe que nada puede salir mal cuando Dios está en el asunto. Entonces Elías escuchó la palabra de Dios, vino fe, creció fe, y en fe él va y hace lo que Dios le dice que tiene que hacer. No se puso a cuestionar las metodologías de Dios. Señor, ¿estás seguro? Mira que esta vida tiene poquito. Elías, anda y decirle a esa mujer, yo le he dado una orden para que te sustente. Elías ya sabía lo que vendría. Luego, a continuación, él ya tenía la promesa de parte de Dios que indicaba que él sería bendecido por esa viuda y que ella sería bendecida por su apego fiel a la palabra de Dios. Elías estaba siendo probado en Sarepta, en su fe, en su obediencia, porque cuando Dios no te pide cosas que forman parte de tu lógica, son fáciles de entender. Las cosas que Dios te va a pedir este año en fe y en obediencia muchas veces están fuera de toda lógica. No es normal que Dios venga y te diga, andá y decirle a la viuda de frente que te sustente. Pero las cosas que Dios pide no forman parte, no entran en nuestra lógica. Por eso entender a Dios es querer entender algo que es imposible de entender. A Dios no se lo entiende, se lo obedece. Por eso tenemos que pedirle a Dios más instrucciones y menos explicaciones. ¿Cómo es esto, Dios? No te importa. No tenés por qué saber cómo Dios opera. Lo que tenemos que saber es que Dios opera. La fe de Elías estaba siendo probada, pero la fe de la viuda también. ¿Sos capaz de creer a la palabra de Dios? Vas a actuar. Versículo 15. Ya vamos terminando. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Como le dijo quién? Dios. ¿Como le dijo quién? No. ¿Qué dice el texto? No se trague cualquier saco. ¿Cómo dice el texto? Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. No dice Dios, dice el texto como le dijo Elías. Y comió él, ¿quién él? Elías, y ella y su casa muchos días. A veces hay gente que dice, no, yo hago lo que Dios me pide. ¿Y cómo crees que Dios te habla? A través de la palabra, sí. ¿Y cómo además Dios te habla? ¿A través de quién? De los líderes, de las personas que Dios levanta, de los pastores. Por eso es honra. Eso es honra, porque esta mujer honra la palabra de Dios por medio de la vida de Elías. Por eso la Biblia dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. No dice como le dijo Dios. Era Dios hablando a través de un hombre, en este caso Elías. Y ella reconoció a ese Dios por medio de lo que este hombre le estaba transmitiendo. Ella va y hace como Elías le dice, y entonces no faltó nada. Comieron muchos días, dice. El profeta le dice, hazme a mí primero y luego harás para vos y para tu hijo. Y ella, después de escuchar la promesa de Dios de parte de la boca de Elías, fue e hizo como este hombre le había dicho y Dios la bendijo. Eso es honra. Honro la palabra de Dios siendo fiel a la persona que Dios está usando para hablarme, respondiendo a lo que esa persona me está diciendo. Es reconocer, honra es reconocer que Dios me está bendiciendo por medio de la vida de esta persona. Dios por medio de la gente que Él ha puesto para bendición de mi vida. ¿Sí? ¿Amén? Tenemos que aprender a honrar la palabra de Dios. Honrar es reconocer, es darle el valor que tiene, el peso que tiene. No es una palabra común y corriente, no son las noticias del diario. No es Clarín o C5N o TN o no sé cuántos N
transmitiéndote una palabra, es la palabra de Dios transmitida a través de la vida de un hombre como Elías. Yo no soy Elías, soy Diego. A veces ni quiero ser Diego, pero tengo que serlo. Eso es honrar, es poner la palabra de Dios en el lugar que corresponde. Vive Jehová tu Dios. Vive Jehová tu Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto valoras la palabra que se te entrega por medio de los Elías contemporáneos? ¿Cuánto valoras los consejos que recibís por medio de tus profetas contemporáneos que hoy Dios ha levantado en este lugar? ¿Cuánto valorás la sabiduría espiritual que Dios ha puesto en la vida de quienes hoy te pastorean? Eso es honra. Esta mujer no formaba parte del pueblo de Dios. Podría haber dicho, ¿y a mí qué me importa tu Dios? ¿Y quién sos vos para venir a hablarme? Pero hubo una conexión ahí, espiritual. Algo pasó. Dios en el asunto, que hizo que esta mujer reconociera, vive Jehová tu Dios. Vive Jehová tu Dios. A veces hay gente que es muy dura, ¿viste? Y lo único que le importa es que el pastor y la pastora cumplan con su rol. Y chao. Ellos se lo buscaron. Ahora, ¿cuánto valorás el tiempo y los consejos? La palabra que domingo a domingo se entrega, que semana a semana se entrega. ¿Cuánto valorás? La historia continúa diciendo, después de leerlo en casa, que esta mujer honró tanto la vida de este hombre, que además no solamente se encargó de darle el sustento, de cuidarlo, porque eso es honrar, es cuidar, es amar, es valorar, es respetar. ¿Sabes qué? Le construyó un aposento a esta mujer después en su propia casa, para que pudiera vivir. Ya no estoy pidiendo que nadie me construya nada, porque gracias a Dios todavía no me echaron de la casa. Pero esta mujer fue tanto el reconocimiento que tuvo hacia este hombre, que dijo, voy a hacer un espacio en mi lugar, en mi casa, le voy a hacer una habitación para que él pueda vivir ahí el tiempo que tenga que estar acá. Ahora, ¿por qué le hizo un aposento en otro lugar, en su mismo espacio? Porque ella tenía que cuidar su reputación, también era viuda, pero no era tonta. Entonces, tengo que cuidarme, tengo que cuidar al hombre de Dios, tengo que cuidar a la persona por la cual Dios me bendijo. Entonces, para que no hablen mal ni de mí ni de él, vamos a hacerlo en un lugar, pero aparte. Léanlo después. Cuando lleguen a casa, léanlo. Habla de hospedar, dice que lo hospedó. Le preparó un aposento ahí. Ahora, ¿sabes por qué hay mucha gente que no crece en su vida espiritual? Porque no sabe lo que es la honra. Porque viene, escucha una palabra, se va. Y no valora ni a la iglesia, no valora ni a quien se tomó el trabajo de preparar esa palabra para compartirla, no cuida, mucho menos va a cuidar, obviamente. Hay gente que no le importa, que no sabe lo que es cuidar a las personas que Dios ha puesto para bendecir su vida. No sabe. Hay gente que no sabe. Quizá porque no ha sido enseñada, quizá porque no ha sido preparada, quizá porque nadie nunca le dijo, tenés que cuidar a las personas que Dios ha puesto delante tuyo. ¿Por qué? Porque son personas que Dios ha puesto para bendecir tu vida. Estas actitudes fueron las que Dios vio en la vida de esta mujer e hicieron que el favor de Dios en plena crisis se manifestara sobre su vida. Había muchas viudas, pero Dios a esta la favoreció. ¿Por qué? Porque tuvo fe,
porque fue obediente, porque tuvo disposición y porque supo lo que es la honra. Hay gente que no sabe lo que es honrar, cuidar a los pastores, no sabe. Yo no estoy diciendo que estén todo el tiempo, ay, mi nanita, no. Cuidar es valorar, es respetar, es reconocer. Que para estar acá muchas veces dejamos de lado, renunciamos a un montón de cosas. Pero porque amamos a la iglesia. Porque amamos a la iglesia. Ahora, esta mujer, después, en la historia que continúa, se le muere el hijo. Y el profeta, porque estaba ahí, lo resucita. O sea, fue una mujer recontra bendecida. ¿Por qué? Porque supo cuidar, supo honrar, supo valorar a la persona que Dios usaba para bendecir su vida. Amén. El favor de Dios vino sobre esta mujer. El favor de Dios vino sobre ella. Había muchas, pero Dios la marcó a ella. Yo quiero pedirte que te pongas de pie un minuto. Cielos se abren en mi vida otra vez, estableciendo